A esta hora en La Clave, movilidad, convivencia vial y mundo motor. Nico Knight, junto a sus panelistas expertos del planeta móvil, hacen contacto en la 92.9. Ceda el Paso, el programa de movilidad de Chile. Bienvenidos. Movilidad, convivencia vial y motorsport. Señoras y señores, les damos las gracias por estar con nosotros como todos los viernes. Y hoy hacemos esto que tanto nos gusta, que es el motorsport. Y bueno, le damos la bienvenida a nuestro fundador, al caballero que se le ocurrió este programa. A este caballero se le ocurrió, al otro no, a este sí. Don Enzo Giacometti, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a su programa, Sea el Paso. Muchas gracias, Nick, ahí por la presentación. No, esto es todo trabajo de equipo. La idea sin ejecución en realidad no sirven de nada. Uno tiene muchas ideas, pero si las ideas no se materializan, no tienen gracia, digo yo. Sí, pero bueno, yo tengo buena memoria. Y usted llegó ahí con la hojita así, oye, mira. Con la carpetita debajo del brazo. Con la carpetita debajo del brazo, ahí a Roncesvalles, y ya llevamos harto rato haciendo este programa, así que se agradece. No, sí. Contento de tener un espacio aquí para los que nos gusta el mundo tuerca, el mundo motor, los fierros, como para compartir y conversar respecto a todos los temas que nos gustan y nos interesan. Así que feliz de que exista este espacio y ojalá que pueda seguir mucho más y que los que nos escuchan nos sigan escuchando y los que no nos escuchan vengan. Sí, que vengan más, sí. Así que se agradece y le tengo una buena noticia porque hasta donde supe en la semana nos habían aumentado los oyentes, así que estamos súper bien. Qué bueno, así que contento y vamos con nuestro programa, pues Nick. Vamos con el programa de hoy. La semana pasada volvimos con la efeméride, esta semana también le tengo una efeméride interesante para los más jóvenes que no se acuerden. Vamos a hablar del gran Niki Lauda. Hay una película por ahí que se hizo hace algunos años atrás que se llama Rush. Está Chris Hemsworth y está este actor alemán David Brühl, creo que se llama, que hace de Niki Lauda y él hace de James Hunt y narra el campeonato de la Fórmula 1 del año 76 y muestra este grave accidente que sufrió el gran Niki Lauda el domingo 1 de agosto de 1976 en el circuito de Nürburgring. Así, pues el mítico circuito de Nürburgring, en 1976 ocurre este accidente que en realidad marcó un antes y un después en la Fórmula 1, así como después también con Senna, pero yo diría que el de Niki Lauda probablemente fue uno de los eventos de la historia del motorsport que cambió mucho hacia adelante. De hecho, Nürburgring es un circuito donde no se volvió a correr Fórmula 1, digamos, porque exacto. Siempre hablamos del infierno verde, que claro, es una pista bien especial, por decirlo así, y que hoy día igual se ocupa para competiciones y incluso uno puede ir a dar una vuelta en Nürburgring. Justamente estaba mirando hace poco un video de qué es lo que había que hacer, pero es una pista que es muy larga, una pista de 23 kilómetros y fracción. Y uno de los grandes problemas que tenía, además que eran angostas y un montón de cosas, digamos, que hoy día sería imposible que hubiera un Fórmula 1 ahí, es que al ser tan grande el perímetro es muy difícil tener cobertura médica rápida en cada uno de los sectores, que fue también un poquito lo que le pasó a Niki Lauda, digamos. Exacto. Accidente. Y lo que hizo Nelson, en Bergwerk, que es como al final del circuito, es como en la parte más lejana, Lauda pierde el control de su Ferrari, se va contra la valla, se estrella con un montículo de tierra, el auto explota, rebota y claro, vuelve a la pista. Vuelve a la pista y ahí lo chocan otros pilotos y estos 13 se detienen y lo sacan de las llamas. Se unió Mersario, que tuvo su auto, y Lauda, recordemos, sufrió graves quemaduras, fue llevado en avión al hospital de Mannheim, donde estuvo a punto de perder la vida. Tenía quemaduras en el cuerpo, le entró humo en los pulmones. De verdad fue un milagro, uno de los accidentes terribles. Ustedes pueden ver las imágenes, están en nuestro Facebook, Sea el Paso, La Clave, están en el Instagram, también están las imágenes. Es impresionante, o sea, uno dice, ¿cómo se salvó este señor
porque no se ve ni siquiera el auto, se ve puro fuego, se ven los tres pilotos tratando de ayudarlo, pero marcó un antes y un después en la seguridad y todas estas tecnologías ignífugas que tiene hoy en día el Gran Circo, don Enzo. Claro, no, efectivamente, y ahí hay que siempre, yo creo, reconocer a un héroe anónimo, que es un nombre que uno en realidad no lo tiene en la mente, salvo cuando uno va a dar cuenta de este tipo de noticias que lo vuelve a visitar, ¿ah? Pero aquí hubo 4 pilotos que ayudaron a Niki Lauda a salir del auto: Arturo Merzario, Guy Edwards, Brett Lunger y Harald Ertz. Pero Arturo Merzario fue el más clave, porque él toma un extintor, digamos, que de uno de los bomberos ahí que estaba cerca de la pista, o sea, se baja el auto, ve el accidente, va a buscar el extintor y con ese extintor, digamos, intenta apagar el fuego y ayuda, digamos, a salir o saca derechamente a Niki Lauda, digamos, de esa cabina que se seguía quemando, digamos. Exacto. Y ahí viene todo después un proceso bien complejo, obviamente, de tomar el cuerpo, llevarlo en una ambulancia hacia el sector de la meta, donde había un helicóptero, y ese helicóptero finalmente se lo lleva a atención, y tan grave estaba que incluso le dieron la extrema unción. Es impresionante, sí, es impresionante. Ahora, lo más notable de todo esto es que Niki Lauda 40 días después estaba arriba del auto compitiendo. O sea, porque una cosa es que tengas un accidente de esa envergadura, que te salves de milagro, que tengas quemado buena parte de tu cuerpo con quemaduras de grado 3, que haya efectivamente respirado gases, porque al final ese es el gran tema, más allá de las quemaduras, que obviamente es un tema. El respirar gases te genera un problema que finalmente lo arrastró durante toda su vida, y de alguna manera su muerte, comillas, más prematura, se debió un poquito a eso, digamos. Y finalmente él se levanta de este hoyo, por decirlo así, y 40 días después se sube en Fórmula 1 y corre de nuevo y vuelve a competir. De hecho, ese año él había ganado las primeras carreras y por lo tanto tenía una ventaja así como hoy día puede tener Verstappen. Claro. Tenía mucha ventaja respecto a los que lo seguían. Obviamente en los 40 días no compitió, el campeonato siguió y después él vuelve, no gana su primera carrera, porque ya eso habría sido ya como mucho. Demasiado, claro. Pero de todas maneras tiene una posición, si no recuerdo, creo que fue 4º lugar o por ahí. Y siguió sumando puntos y llegó perfilado para ser el campeón en el último Gran Premio en Japón. Y finalmente lo que termina pasando ahí, bueno, para los que vieron la película, pero la película es lo que refleja la realidad, es que finalmente ese día en Japón, no recuerdo si era Suzuka o era el otro circuito, ¿no? Eso no me acuerdo bien. Entonces había era, acá estoy mirando el dato, era Fuji, el Speedway de... Era Fuji, claro. Fuji, Shizuka. No es Suzuka, que el de hoy día, era el de Fuji, claro. Y esa era la primera carrera que se transmitía vía satélite, cuando la Fórmula 1 estaba tratando efectivamente de transformarse en lo que hoy día es. Y por lo tanto había un interés gigante que esa carrera se transmitiera, pues no que no se transmitiera. Y ahí obviamente Eccleston movió todo su hilo para convencer a los equipos y a los pilotos de que corrieran, y al final como que hubo un cierto acuerdo, esto declarado por Niki Lauda, incluso por Hunter, claro, de correr un par de vueltas y como para cumplir con la transmisión y parar la carrera, digamos, retirarse. Finalmente Hunt no respeta ese acuerdo y termina, digamos, consiguiendo los puntos necesarios para ser campeón por un punto, de hecho. Claro, de hecho, Lauda... tuvo un pinchazo, fue bien dramático, y finalmente logra llegar en la posición para poder tomarle la ventaja a Lauda, que además se había retirado, por lo tanto él le había marcado 0 puntos. Sí, pues Lauda tenía una ventaja de 3 puntos al inicio y Lauda dio 2 vueltas nomás, que se ve en la película, y claro, Hunt sigue, y James Hunt, y logra ganar el campeonato de ese año 76. Claro, y bueno, pues Hunt en el tiempo reconoce que era un acuerdo que existía, pero que de alguna manera
también hubo una presión importante del equipo y que al final lo apretaron. Dijeron, no tenéis que retirarte. Y Lauda, y bueno, no te digo cómo estaba Enzo Ferrari cuando se retira Lauda, pero porque también está el Campeonato Mundial de Pilotos, el de ¿cómo se llama? El de constructores. Y bueno, finalmente se cierra esa temporada 76 con toda esta historia que por un lado fue dramática y después se transformó, digamos, en una cosa épica. Exacto. Y después, bueno, el 77 Lauda gana nuevamente el campeonato, o sea, él habría tenido probablemente esos 3 campeonatos seguidos si es que no hubiera ocurrido el accidente. Claro, y también viene, a propósito de este gran accidente y todo, viene su desencuentro más grande con el Commendatore, con Enzo Ferrari, y termina saliendo Niki Lauda del equipo Ferrari. Claro, Como termina consecuencia. saliendo, y si mal no recuerdo, termina saliendo así como en una mitad de temporada, así, ni siquiera, Claro, ni claro. siquiera como hoy día, que en esa época la cuestión era un poquito más hippie, por decirlo así, y de repente se cambiaban en la mitad del campeonato. Hoy día hay contratos y los pilotos no pueden, entre comillas, hacer lo que quieren. O sea, si no les gusta el auto, tienen que bancarse hasta el final del año nomás. En esa época y antes pasaba de que se cambiaban nomás, o más bien se mandaban a cambiar. Así que, bueno, yo quería comentar eso hoy día, esta efeméride, el gran Niki Lauda, que venía de una gran familia y que hizo una vida, fue un señor bien emprendedor, bien próspero, o sea, era muy... Claro, él de alguna manera era la oveja negra, porque Claro. los autos eran dueños, creo, de un de un banco en Suiza, claro. y que el hijo se dedicara a correr en auto en esa época, que no es lo mismo que ahora. Y en ese sentido, bueno, él puso esta cuota de ser mucho más enfocado, mucho más profesional en ese sentido, y marcó también una época en cómo tomarse esto, digamos, que Exacto. esa época era mucho de trago, mujeres, cigarros. O sea, eran los tiempos una cosa muy farandulera, digamos, por decirlo así. de Playboy. Recordemos el concepto. Era muy de Playboy, claro. Playboy, claro. Era ese el concepto, mucha fiesta. Y el señor Lauda, don Nicolás, aquí está el nombre completo, se lo tengo. Andreas Nicolaus Lauda, era un tipo muy serio. Igual amaba que su nombre. a su esposa. Sí, Nicolás todos los Nicolaus somos muy serios y amamos muy profundamente a Nuestra Señora. Así que no le gustan los cigarros ni el trago, muy bien. ni el trago ni el cigarro. Oiga, no, y también los aviones, pues si él tenía Lauda Air, recordemos. Claro, después se metió en eso, no le fue muy bien. Claro. Y él vuelve harto rato después, que no es lo mismo que ahora, claro. A correr. O sea, bastantes años después de su retiro. Y compite con ni más ni menos un cabro joven que venía ahí tratando de ganar espacio, llamado Alain Prost. Alain Prost, nada más ni nada menos. Cabro. Y que era un tremendo talento, digamos, y llega este vejestorio a competir con él, y se dan duro y tupido, digamos. De hecho, Alain Prost no podía entender cómo este viejito lograba manejar como manejaba, y que finalmente le terminaba ganando. Y fíjate que ese campeonato, el del 86, que gana Niki Lauda, ese es su tercer campeonato, es el campeonato más ajustado de toda la historia. Mire. Le ganó a Alain Prost por medio punto. En el mítico McLaren, que tenía publicidad de cigarro en aquellos tiempos, de Marlboro, del vaquero. Exactamente. Después viene toda la era Prost, después viene toda la era Senna, y ahí, bueno, así se va construyendo la historia. Es interesante cómo se van mezclando los pilotos. De repente uno como que le pierde la pista, digamos, ciertas cosas. Y después como Schumacher reemplaza, digamos, a quien reemplaza. Recordemos que Hamilton reemplazó a Schumacher en Mercedes. Es una cuestión que a todo el mundo se le olvida, digamos. No, y recordemos que al final de sus días el señor Lauda era asesor de Mercedes, pues. De Mercedes, bueno, además, sí. Claro. Sí, pero bueno, nos fuimos por otro lado. Pero estaba buena la efeméride. La mini historia de Niki Lauda, digamos, un tremendo campeón, un personaje de esos que quedan grabados para siempre en la historia, por sus logros deportivos, pero también por su tremenda fuerza y coraje para sobrellevar una cuestión, un accidente prácticamente mortal. Sí, pues. Y resurgir de la ceniza y transformarse en campeón. O sea, es una historia
como le gusta a usted, don Nick, digna de un guionista de Hollywood. Y bueno, hicieron la película y hay que decir, es bastante buena, yo se las recomiendo para que la vean este fin de semana. Y todo esto a propósito que ocurrió un domingo 1 de agosto de 1976. Así es. Volvamos al presente, estuvo buena la carrera el fin de semana, Russell y Hamilton, pero hay que explicar, por favor, usted que es experto, esto del 1,5 kilos de diferencia, que todos quedamos así, ¿qué pasó? Mira, a ver, pero primero un poco partir por la carrera. La carrera en realidad estuvo bien buena. Sí. Tuvimos toda una previa en las prácticas y también un poquito en la clasificación con un clima siempre ahí entre lluvia y seco. Y que además tenía la pimienta, que ya era conocida, que Verstappen, que bueno, todos sabemos que es el líder del campeonato y que es un tremendo piloto con un auto muy competitivo, tenía una penalización de 10 posiciones. O sea, es una carrera que aunque él saliera con el mejor tiempo en la clasificación, cosa que terminó ocurriendo, Sí, partía del lugar número 11 en el mejor de los escenarios. Y es lo que ocurrió finalmente, él marca la pole con su auto con un cambio motor. Esta penalización tiene que ver con que con esta cosa reglamentaria, que hay presupuestos en términos de montos, pero también hay restricciones respecto a la cantidad de veces que uno puede cambiar elementos del auto. Y cada uno hay una tablita ahí sobre cierta cantidad de cambios, tú empiezas a penalizar. Y sobre ese umbral, bajo ese umbral, en el fondo tú puedes cambiar el motor y no hay ningún problema. Entonces ellos cambiaron el ECU, que es el motor de combustión interna, y ya lo habían cambiado 4 veces, esta era la 5ª vez, y por lo tanto penalizaban con 10 posiciones, cosa que muchos también ocupan como estrategia, porque en algún minuto, si hay un minuto para cambiarlo, hay circuitos que te conviene más que otros, y este es un circuito que en ese sentido conviene hacer ese cambio, un circuito de alta velocidad. Sí, es rápido. Permite sobrepaso, no es lo mismo penalizar en Mónaco, donde tú sabes que de la posición que sale claro, es la que vaya a llegar, exacto, a penalizar, no sé, pues en Monza o en otros circuitos donde es posible mayores adelantamientos, y Spa es uno de ellos. Entonces, de alguna manera ellos, como parte estratégica, cambian el motor obviamente es nuevo, un motor nuevo siempre es mejor que uno viejo, en el sentido de que, obviamente por el uso, pero tiene más caballos. Los motores van perdiendo rendimiento en la medida que se van usando una cierta cantidad de horas, y por lo tanto un motor nuevo siempre tiene ahí un plus de caballos adicionales que son más que bienvenidos en una carrera como esta, de hecho. Así que la carrera parte ya con este escenario, con Leclerc marcando la pole, porque finalmente Verstappen fue penalizado, y así se ordenaron hacia atrás los autos, pero con el Red Bull partiendo del lugar número 11. De hecho, Pérez partía, si mal no recuerdo, tercero incluso. No, Pérez partió segundo. Entonces tenían ahí a un Red Bull metido, pero finalmente, una vez que parte la carrera, se empieza a rebajar el naipe, y en realidad Pérez no logró sostener esa posición y cayó. Y bueno, Verstappen avanzó en realidad hasta donde pudo. No, tampoco es que, a pesar de que tenía el auto y en un circuito entre comillas más fácil de adelantar, llegó a un cierto tope y no pudo avanzar más. Si hubiera partido primero, probablemente habríamos tenido otro resultado, pero tuvo que venir de atrás. Y eso hizo que se pusiera una pelea muy interesante adelante, con nombre y apellido: Leclerc, Piastri, Russell y Hamilton, digamos. Exacto. Norris no estuvo muy bien en realidad, no estuvo en la pelea más grande, ni tampoco Sainz. Así que tuvimos una carrera bien interesante. La definición como teórica, incluso de Pirelli, es que es una carrera que implica pasar 2 veces por los pits para cambiar las gomas. Los neumáticos, ya. Neumáticos. Es una carrera que tiene mucho desgaste, se va a alta velocidad, es un circuito largo además. A cada vuelta no es lo mismo que un circuito corto. O sea, una vez que uno pasa de los pits, tiene que dar una vuelta bastante más larga para volver a entrar de nuevo. De hecho, este circuito más largo, si mal no recuerdo, son 7 kilómetros, digamos, cada vuelta. De hecho, son 44 vueltas. Y ahí había unos memes ahí con Hamilton, 44 vueltas, y ganó 44. Pero Hamilton estuvo notable, sí, en la partida pasó a Pérez. O sea, sí, Hamilton, los Mercedes están andando bien, y bueno, sí. Hamilton
no hay que discutir el talento que tiene. Entonces, la carrera se empezó a desplegar con la estrategia de 2 paradas, con distintas combinaciones de neumáticos, medios duros, duros medios, y llega el punto en que Russell tenía que entrar a esta eventual segunda parada, y le preguntan a él cómo se siente, cómo sienten los neumáticos, y él pregunta, bueno, si entro a cambiar neumáticos, ¿a qué posición aspiro, digamos, a cuál puedo llegar? Y le dijeron quinto lugar, que era más o menos en la cual él estaba antes de que empezaran a entrar los autos a cambiar en esta segunda vuelta, en este segundo cambio, y finalmente él decide continuar y apechugar con los neumáticos hasta el final, cosa que en teoría y según Pirelli era imposible. De hecho, nadie seguía esa estrategia. Y resulta que esa estrategia empezó a funcionar en el tiempo. Obviamente tú te ganas la ventaja una para menos, que pueden ser 20 segundos, y por lo tanto en la medida que tú mantengas una velocidad y no vayas perdiendo tanto, es difícil que te alcancen. Y finalmente eso es lo que terminó ocurriendo. Los que venían atrás obviamente se empezaron a acercar. El que llegó a la cola fue Hamilton. Claro. Y llegó a la cola, o sea, estuvo a tiro de DRS. Pero finalmente Russell logró resistir. De hecho, no hubo órdenes de equipo de dejar pasar a Hamilton, que venía con neumáticos frescos y con el auto mucho más entero. Claro. Y se venía acercando además por detrás Piastri. Entonces, en algún minuto, obviamente, se cuestionó de que podían arriesgar las dos posiciones, porque si Piastri llegaba detrás, y sabemos que el McLaren es un auto que hoy día igual es mejor que el Mercedes, anda bien, sí. Por ponerse a pelear resulta que podía llegar Piastri y los pasaba a los dos. Entonces, en realidad, yo creo que si Hamilton no estuviera de salida, yo creo que la estrategia hubiera sido que hubiera pasado Hamilton. Que pase Hamilton, claro. Para asegurarse, digamos, que Piastri no lo pillara, porque Russell venía más lento, Sí. porque venía cuidando los neumáticos. Entonces, y Hamilton intentó pasarlo, pero no arriesgando. Yo creo que eso también ahí es un punto que hay que destacar. No fue agresivo, buscó los espacios, en algún minuto intentó y no metió el auto, porque al final podían terminar los dos fuera, y tener un 1-2 Claro. en realidad era algo que era invaluable. Bueno, Hamilton ha ganado más carreras, más de 100 carreras. Exacto. Obviamente de estar siempre las ganas de ganar, pero también de cuidar un poco esos puntos que eran muy valiosos para el equipo. Claro, y lo que usted dice de los neumáticos, o sea, están las imágenes, están en nuestro Facebook, están en nuestras redes, se ven los neumáticos de Russell derretidos, y el dato que me preguntaba son 44 vueltas, 308,52 kilómetros el circuito de Bélgica ahí en... No, pero ¿cuál es la distancia? Son 7 kilómetros. 7 kilómetros, sí. 7 kilómetros la vuelta. Y bueno, termina esta carrera con esta parte bien dramática. O sea, en ese sentido estuvo bien entretenido, porque Hamilton pillaba a Russell, no se sabía si Russell resistía, venía Piastri por detrás acortando, Norris tratando de pasar a Verstappen durante muchas vueltas y no lo logró pasar finalmente. Y por otro lado, Leclerc, que también estaba ahí entre medio, quizás no con mucho riesgo ni por adelante ni por atrás. Así que estuvo entretenido. Sí. Nombres distintos. Finalmente termina ganando Russell. Hamilton termina segundo, Piastri tercero, pero al poco andar, finalmente la FIA determina de que había un incumplimiento en el reglamento técnico, que dice que los autos tienen que pesar en vacío, o sea, sin combustible, pero con el piloto y con los neumáticos, con todo, 398 kilos como peso mínimo. O sea, 300, primero una... ¿300 cuánto? 398 kilos. 398 kilos. Claro, con piloto. Con piloto. Wow. Por eso se pesan los pilotos. Con piloto, con casco. Por eso se pesan cuando termina la carrera. Se pesan antes y se pesan después, porque después se combinan los pesos del auto. Y cuando ya pasa como por el primer control, como que, oye, este auto tiene, incluso teniendo, no sé, 1 litro o 2 litros de combustible, estaba pesando como justo. Son justo los 398. Oiga, pero esto es por milésima, es por... Claro, y ahí hacen una prueba en vacío y se encuentran efectivamente con que el auto pesaba 1,5 kilos menos que el mínimo, y por lo tanto el reglamento es muy claro y ese auto estaba fuera norma, y por lo tanto no es que te castiguen con un par de posiciones, sino que... Churra, eso es descalificación, así, tal sí, cual. por eso no es que te retrocede, no es como que no era el corrido, ¿no? Oiga, qué terrible. Entonces, pero ahí yo creo que es igual, Nick,
Yo encuentro que es medio discutible, ¿eh? O sea, está bien, una cosa es lo reglamentario, pero yo creo que hay ciertos elementos que, por lo menos yo en la conversación, los plantearía sobre la mesa, porque obviamente el cuestionamiento fue, Mercedes reconoció inmediatamente que había habido un error ahí, y empezaron a investigar y se empezó a conversar de, bueno, ¿dónde estaba el error? Los autos pesaron lo mismo cuando partió Hamilton con Russell, digamos. Exacto. Resulta que el de Russell estaba fuera de norma y este otro no. Entonces se empezó, digamos, a pensar qué podía haber ocurrido. Y ahí empiezan a aparecer estas cosas como marginales, ¿eh? Que uno no se imagina, que el auto, los autos empiezan a perder peso, y eso es parte del cálculo que tienen que hacer los equipos. Don Enzo, vamos a seguir con el Gran Premio de Bélgica, con esta tesis, porque de verdad es bien de física cuántica explicarlo. Saludemos a los auspiciadores y seguimos con la Fórmula 1, don Enzo. Nos vemos. Total Energies. Etiqueta a tu amigo, al que tanto le gustan los autos como a nosotros, en la cuenta de totalenergies.cl y podrás ganar una de las poleras y mini póster autografiados del equipo Peugeot Total Energies del World Endurance Championship. Quartz de Total Energies, 70 años impulsando la innovación, ofreciendo una gama completa de lubricantes para todo tipo de motor. www.totalenergies.cl. Servitatersal. Si no tienes claro qué necesitas, pero crees que le puede pasar algo raro a tu auto, frena largo, se carga a un lado, algo suena, agenda un chequeo autoseguro y sal de la duda. Porque en Servitatersal queremos entregarte un servicio confiable, justo y transparente. Servitatersal, el mejor servicio automotriz a precio justo. www.servitatersal.cl. Estamos escuchando Se da el Paso, el programa de movilidad de Chile. Un corte y ya volvemos.